Señores y niñas, súbes del ministerio de la fruta y de la verdura del tiempo. Vamos a hacer un vídeo mixto en que vamos a tratar dos temas cruzados, coordinados, correspondidos, correlacionados, sincronizados. Hice el desorden del comportamiento individual en el contexto de una ley estadística dada es en general compatible con la noción de leyes individuales más detalladas aplicables a un contexto más amplio. ¿Qué quiere decir con esto David Bohm en La totalidad y el orden implicado? Esconde una premisa muy sencilla. Básicamente está diciendo que todo aquello que de pronto nos chirría, todo aquello que parece que sale de la cotidianidad, que uno dice, pero ¿cómo es posible que esté sucediendo esto? Cuando yo he tomado determinadas precauciones, como, ¿por qué, Señor, me pasa esto a mí? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué debacle? ¿Qué caos? ¿Qué desorden individual? Cuando los cuánticos hablan de caos y de desorden, no todos, una facción más avanzada, lista ella la ciencia institucional, en el caso cuántico de variables ocultas. Otros les hablarán de particularidades, singularidades que escapan a la estadística y que sin embargo no amenazan la factibilidad de la estadística. Pero como bien decía Heisenberg en su teoría de la impredecibilidad, no era impredecibilidad, tenía otro nombre. Heisenberg, tampoco era disfuncionalidad, pero era una teoría que sencillamente decía que era imposible mesurar nada de forma correcta, puesto que cualquier tipo de mesura, cualquier tipo de medida, cualquier tipo de observación estaba indefectible e inmediatamente relacionada con determinados factores efímeros, que por pequeña que fuera la variedad, era imposible marcar, clavar matemáticamente una medida, puesto que cualquier observación implica un elemento de efemeridad, de transitoriedad, que siempre genera un decalaje respecto a la realidad. Por lo tanto, nada en este universo, desde nuestra propia perspectiva orgánica, puede ser mesurado de forma precisa. La estadística no es más que una estimación, es más, muchas de las veces absolutamente inválida y disfuncional. A pesar de que se apreste a decir que solamente un 2,5 y un 2,5 por los extremos se aparta de la campana de Gauss y que por lo tanto en un 95% usted puede estar convencido de que si estima que A más B es igual a C, C, indefectiblemente en un 95%, se presentará ante sus sentidos. Y solo en un 5%, aquel que caiga fuera de la campana de Gauss será impredecible y no responderá a sus estimaciones estadísticas. Bien, señoras y señores, esto es una falacia de base, según la cuántica, es una falacia de base. Puesto que, según el principio de Heisenberg, que estoy intentando recordar, el principio de disgregación, disfuncionalidad, ¿cómo se llamaba? Coño, si lo tenía aquí marcado, joder. A ver si lo encuentro por casualidad, que probablemente no, porque yo soy fatal para... no es la paradoja de Einstein, Rosen y Podolsky, no, ni los argumentos contra las variables ocultas de von Neumann, sino, ahí lo tenemos, sí, el principio de indeterminación, o en su defecto indeterminación de Heisenberg. Nada corresponde a una mesura indefectible, infalible, puesto que cualquier acto de mesurar está supeditado a características y circunstancias transitorias que son absolutamente fortuitas y que pueden
que ni tan siquiera vuelvan a repetirse. Seguro que en términos empíricos no volverán nunca más a repetirse de la misma forma. Con lo cual es absolutamente imposible predecir nada a efectos prácticos. Y al mismo tiempo la propia cuántica, cuando habla de esas variables ocultas, que no dejarían de ser un intento de explicación de ese principio de indeterminación de Heisenberg, esas variables ocultas, que por supuesto no son mesurables, por lo menos hasta hoy, por ninguna ciencia puntera, y por lo tanto es una excusa para decir sencillamente en lenguaje científico que no tenemos ni puta idea de nada, porque hablar de variables ocultas es como hablar de singularidades. Oiga, cuando las cosas no funcionen como yo les digo con mi fórmula matemática, incurriremos en el comodín de la indeterminación, el comodín de la singularidad. Nada puede ser previsto. El comodín del caos, el comodín del efecto mariposa. Un pequeño soplo de viento en esta parte del planeta puede originar un tsunami y un huracán en las antípodas. Bien, señores, esa es la integridad de la estadística, esa es la fiabilidad de la ciencia. Fiabilidad, como ya hablábamos en otros vídeos, directamente reducida a pequeños espacios de control, generalmente en corta distancia, que solamente se extienden en lo tocante a experiencias mecánicas que pueden ser reproducidas y por tanto mínimamente anticipadas, si bien nunca de forma indefectible, como ya estipula el principio de Heisenberg, del que les he estado hablando hace un momento. Bien, señores, apartemos la física cuántica teniendo en cuenta que efectivamente la propia ciencia ya de rodillas, hincada de rodillas, le reconoce a usted que no hay mesura posible. Y los cuánticos, cuando hablan de variables ocultas, precisamente lo que hacen de alguna forma es insinuar que todo aquello que no nos cuadra científica, matemática, geográfica, geométricamente, etcétera, etcétera, todo aquello que escapa a nuestro intento de someter al formol, a la momificación, a la crionización, esta realidad orgánica, esta cuerda orgánica, todo aquello que no somos capaces de atrapar, de convertir en lepidópteros formolizados, claveteados con una aguja en un corcho, de alguna forma tiene una explicación a través de las variables ocultas, una explicación que estiman los científicos que tiene que responder a un principio que pueda ser mesurable y matemático, pero al cual no hemos podido llegar todavía. Como hace 2000 años, la electricidad era considerada pues una manifestación de furia de los dioses de la naturaleza que exigían sacrificios humanos, etcétera, etcétera. Bien, a ese nivel está la ciencia y seguirá estando la ciencia en el sentido de que no se puede mesurar de forma infalible absolutamente nada en una cuerda orgánica que está basada en cuantos, que está basada en partículas que reaccionan directamente y se solidifican o desintegran o metamorfosean directamente a través de la acción inmediata y fortuita del observador. ¿Eso qué significa? Significa que cada realidad existe en tanto en cuanto existe cada observador. Si yo les enseño este móvil o yo les enseño este libro, hay tantos móviles y tantos libros como observadores que estén ahora mismo apreciando las características físicas de este cuerpo sólido. No existe un libro. Existe, si nos reducimos a la especie humana, ¿cuántos somos ahora? 8 millones, 8.000 millones de seres humanos. Pues no solamente existe este libro en concreto, sino que existen 8.000 millones de versiones de este propio libro, 8.000 millones de realidades absolutamente paralelas y contemporáneas si queremos echar mano de la ilusión espaciotemporal.
Pero hablemos de cómo esa forma de sintetizar y simplificar la realidad en base a una alucinación colectiva de percepción colmena de mente colmena, acabamos forjando conceptos tan a flor de piel hoy en día como son, pues, tribus, supertribus, países, naciones, patrias, razas, religiones, en definitiva, cualquier tipo de especificación que lleve a fragmentar nuestra realidad. Y por lo general la fragmentación, señoras y señores, por lo general, si bien ha tenido un papel a lo largo de la construcción de la ciencia necesario para poder acotar pequeños terrenos, pequeñas realidades estadísticas basadas en funcionamientos mecánicos que nada nos revelaban de la verdad del universo, pero que nos daban una cierta sensación de controlar el ámbito que nos rodeaba, tanto es así que hoy tenemos ordenadores a través de los cuales ustedes me están escuchando ahora mismo, o arquitecturas que nos protejan de la lluvia, del viento y del frío. Es decir, no podemos renegar de nuestros hormigueros o de nuestros diques de castor. Pero efectivamente todo esto no tiene absolutamente ningún efecto en términos de comprender cuál es nuestro origen o qué significado tiene toda esta experiencia orgánica, este pasadizo universal que estamos atravesando. Bien, toda esa artificialidad basada en esta alucinación de conciencia colectiva nos lleva a fragmentación. La fragmentación generalmente no tiene buen final. Cuando tenemos cuenta desde un punto de vista cuántico que lo que aparentemente, valga la redundancia, repito, tiene más lógica es entender la naturaleza de lo que llamamos realidad como un flujo continuo, uniforme y total. Por lo tanto, la fragmentación vendría siendo una alucinación, como esas maravillosas figuras que ve usted a través de un caleidoscopio, que están basadas en miles y miles de cristalitos de diferentes colores que fortuitamente generan a su percepción visual formas geométricas, hermosas, bellas estéticamente. Bien, esa es nuestra realidad, una realidad fragmentada. Uno de los aspectos de la fragmentación es precisamente nuestra cultura, nuestra pertenencia a una raza, a una comunidad, a una patria, etcétera, etcétera. Y hablo de esto precisamente porque estamos viviendo unos momentos absolutamente traumáticos en términos de instrumentalización criminal, genocida, política, como no podía ser menos, unos momentos en que estamos siendo sometidos a procesos de desmantelamiento de esa fragmentación cultural de la que les estaba hablando antes, que en nuestro caso pues es la civilización occidental, fragmentación y desmantelamiento del estado de bienestar, de las propias bases empíricas de nuestra ciencia, causa-efecto. No tienen ustedes más que ver lo que han estado haciendo desde el 2020 con falsas pandemias, de falsas crisis sanitarias, falsas crisis energéticas, falsas crisis climáticas, falsas crisis bélicas, etcétera, etcétera, para seguir sometiéndolo a usted en este derrotero absolutamente hipnótico, neurótico, psicótico, de miedo y de ignorancia para poder pastorear no ya determinadas culturas fragmentadas en patrias, sino toda la especie a nivel humano sometida a un gobierno único. De eso se trata el globalismo, la Agenda 2030, el no tendrás nada y serás feliz, lo que llaman ecosostenibilidad, basada en la destrucción del Producto Interior Bruto, de la naturaleza, es decir, todo un conglomerado que en tanto y en cuanto va en contra de los principios más básicos de la propia naturaleza, que es lo más parecido a la divinidad, pretende exterminar el mismo sentido común, sincronizado con la naturaleza, que es el que nos ha llevado a las más altas cuotas de civilización, mejorando lo presente, porque no somos perfectos, señoras y señores, pero sí hemos adquirido un determinado nivel muy deficiente, pero más o menos equilibrado entre nuestro nivel de bienestar, nuestro estado de bienestar y el respeto que podamos tener por nuestro prójimo y por la propia naturaleza, que también es nuestro prójimo, porque además nosotros somos naturaleza y formamos parte de la naturaleza. Bien, todo ese equilibrio está siendo desmantelado en base a unos poderes fácticos que son malignos, que son oscuros, que son degradantes, aberrantes, siniestros, involutivos, degenerantes.
Y uno de sus instrumentos, aparte del envenenamiento farmacológico sistemático de la población, o la mentira sistemática a través del caballo de Troya de los medios de comunicación que nos presentan una realidad hipnótica y paralela que nada tiene que ver con la realidad física y natural que nos rodea y de la que procedemos y a la que regresaremos en términos físicos, en términos metafísicos regresaremos a otra realidad gracias a el cielo, si quieren ustedes, más allá de toda esta cuerda infernal, física y orgánica. Toda esa realidad paralela es la que está siendo utilizada para desmoronar, desmantelar nuestro propio estado de bienestar y nuestro propio estado civilizatorio, nuestra propia forma de identificarnos fragmentariamente con una comunidad que al fin y al cabo, para bien y para mal, con sus defectillos, nos han procurado esta civilización sobre la cual hemos basado nuestro estilo de vida, una civilización helénico-cristiana, científica, basada en la causa-efecto, el ensayo y el error y el empirismo. Todo está siendo desmantelado y uno de los elementos de desmantelamiento es precisamente la incursión malévola y maligna de, no de otras culturas, sino de elementos supuesta físicamente representantes de otras culturas que tampoco lo son, porque no nos engañemos. El señor del Congo que llega por el Canarias o el Mena mayor de edad, que tiene huevos en los pelos o pelos en los huevos, que llega también ilegalmente y que además viene custodiado por la Guardia Civil y nutrido inmediatamente de residencia, de papeles residenciales, de derecho a voto en breve y de pensiones que salen de su propio IRPF, no son representantes de ninguna cultura. Son elementos, son células durmientes que la mafia globalista está utilizando para poder desde dentro termitar y desmantelar nuestra cultura. Y ese desmantelamiento y ese proceso de termitasao de nuestra cultura no tiene nada que ver con marroquíes, con algerinos o con congoleses. No, busquen ustedes más allá, busquen el tráfico humano, la colusión del tráfico humano con las instituciones, los gobiernos que ustedes votan cada 4 años, rasquen un poco más, busquen las subvenciones que nutren a los criminales que nos representan institucionalmente, subvenciones que vienen de otras ramas institucionales como la Unión Europea, rasquen un poquito más y miren de dónde la Unión Europea recibe esas subvenciones para poder regar a las mafias locales e institucionales en colusión con los gobiernos, que ustedes votan cada 4 años. Encontrarán asociaciones supuestamente filántropas, cuales Open Society de Soros, por ponerles la que nos toca más directamente ahora mismo en términos del globalismo, de la agenda, que son las que precisamente están provocando un mirado, agendado y provocado conflicto racial entre las naciones europeas y el flujo migratorio ilegal, ojito, ilegal, no de inmigrantes o de familias que vienen a ganarse la vida a países en los cuales no han nacido, sino de elementos disruptivos, muchos de ellos además con antecedentes criminales, excarcelados a sus países de orígenes, que vienen a generar un clima y un aire de miedo, de disrupción, de inseguridad y de descomposición social de los países europeos para termitar, como he dicho antes, ese estado de bienestar y ese equilibrio civilizatorio que se alcanzó durante siglos y siglos a base de sangre, sudor y lágrima y mucha injusticia y mucha deficiencia, porque la naturaleza humana llega hasta donde llega. Bien, en ese sentido hay un libro que se llama El Zoo Humano de Desmond Morris, que habla precisamente de esa disgregación. Y dice, ¿qué es lo que hace a un individuo humano ser uno de ellos, entendiendo a otras comunidades como no formando parte de la nuestra, a los que hay que destruir como una plaga de insectos en vez de uno de nosotros, es decir, los que forman parte de nuestra comunidad, que debe ser defendido como un hermano querido? ¿Qué es lo que le sitúa a él en un grupo extraño y nos mantiene a nosotros en el grupo propio? ¿Cómo reconocerlos? Es facilísimo. Naturalmente, si pertenecen a una supertribu enteramente separada, con costumbres extrañas, aspecto extraño y extraño lenguaje. Todo en ellos es tan diferente de nosotros que hasta con realizar la burda simplificación de que todos ellos son malvados bellacos,
podemos meter en el mismo saco a una comunidad, en este caso, que amenaza nuestro bienestar, pero que lo amenaza con agenda y con capital de otra comunidad que nosotros no reconocemos como extraña y que sin embargo es el caballo de Troya que nos está desmantelando desde dentro nuestro estilo de vida. Verbigracia, ONU, OMS, OTAN. Usted ve el gesto brujeril de Ursula von der Leyen y seguramente no le genera el terror que le puede generar el gesto aparentemente amenazante de un congoleño o de un marroquí con un puñal entre las mandíbulas. Y sin embargo, esa vieja bruja, que ya condenada por corrupción y por prevaricación durante el fraude sanitario, vendiendo vacunas a través de la empresa génica de su marido, es mucho más peligrosa para su estado de bienestar que ese morito con el puñal en las manos que viene aquí a modo de célula durmiente como quien inocula un virus en una vacuna biológica de antaño, que se suponía que tenía a través de la inoculación del virus debilitado generar y estimular el sistema inmunológico. Bien, señores con señores, esto es precisamente lo que están haciendo. El enemigo no es tanto que también ese elemento de la célula durmiente, amenazador, oscuro y provisto de puñales, generando inseguridad en su pedanía, no es tanto ese enemigo que también cuanto el mandante de ese inconsciente enemigo. Y ese mandante tienen ustedes que buscarlo en la Casa Real cuando ven a Felipe VI con un pin de la Agenda 2030 o en la presidencia de la Comunidad Europea, de la Comisión Europea, o en las altas reuniones del Foro de Davos, de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, o en las asociaciones filántropas y en los barcos conniventes con el tráfico humano, cual es el Open Arms, tan divinizado en otras épocas, convenientemente regadas de subvenciones las publicidades mediáticas, para poder hacernos aceptar pulpo como animal de compañía. Sí, señoras con señores, empiecen ustedes a entender que el enemigo lo tenemos en casa y que les conviene muchísimo más hacernos creer que el enemigo es el aumento de un 30% de la población islámica que islamiza y musulmaniza nuestras pedanías y pretende eliminar el jamón de los menús de los colegios de nuestros niños y colocar velos a las niñas mientras nuestra propia institución nos prohíbe seguir manteniendo crucifijos en nuestros centros educativos, tengan ustedes en cuenta que ese enemigo de cartón piedra que es peligroso porque acuchilla y agrede, no es más que el síntoma y que la enfermedad la tiene que buscar usted en todo ese sistema democrático parlamentario del cual se van a gloria echando papelitos cada 4 años mientras legitimiza al auténtico monstruo que está generando el proceso de putrefacción de su sociedad y de su civilización desde dentro, como el caballo de Troya, desde sus programas de televisión amigos, desde los libros de texto que le compra usted a su hijo para su centro intervenido educativo, o los propios componentes de los alimentos que usted compra sin leer la letra pequeña y que sustituyen y por lo tanto también arruinan el sector primario de su propio país y la propia naturaleza que genera el tejido natural de la nación a la que usted tanto se apresta a defender cuando ve a moros pegando cuchilladas en el metro de Barcelona. Échele un vistazo al tema.